Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles 15 de... Uy, miércoles no, jueves 15 de febrero. Esta vez, como sabéis, esta semana hemos tenido que cambiar el día, bueno, pues por razones del guión, exigencias del guión. Hoy vamos a estar con nuestros queridos Pedro Azara y María Ruberta, a los que ya veo súper preparados para entrar a la sesión. María, Pedro, dadme unos segunditos para que nuestros asimétricos y nuestras asimétricas se vayan uniendo. Enseguida os doy paso y entrada. Recordaros varias cosas, nada más. La primera, agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada, Ricardo Sánchez Lampreave y José Luis Varela Alén, con quienes estuvimos visitando la exposición Antonio Palacios en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Hemos hecho varias pruebas, como decía, para que todo esto saliera muy bien hoy. Muchísimas gracias a ambos por esa paciencia que habéis tenido y que podamos estar esta tarde disfrutando un rato con vosotros. Si os parece bien, María, Pedro, voy a presentaros un minutito antes de empezar. Yo sé que todos y todas las que vienen esta tarde al club os conocen perfectamente, saben de vuestra trayectoria porque vienen a veros a vosotros en realidad, pero me gusta siempre dejar alguna notita biográfica pues para que los que nos estén viendo y hay algún despistado o despistada por ahí, pues sepa quiénes sois. ¿Os parece? Os presento rápidamente y arrancamos, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Voy a empezar por Pedro, Pedro Azara. Pedro Azara es arquitecto, profesor titular de estética en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, becado en numerosas instituciones como la Fundación Getty o la Fundación Greta Henkel o el propio Ministerio de Educación y Cultura. Eres miembro, Pedro, de la misión arqueológica, a ver si lo digo bien, Xar Semanok, ¿puede ser? Wash Semamok. Mira, como yo sabía que no lo tenía bien, bien pronunciado, pero así te lo dejo a ti, lo has dicho fantásticamente bien, no me voy a atrever a repetirlo. Eres asesor del Instituto de Arte Valenciano, has sido director de muchísimas exposiciones, por mencionar algunas de ellas nada más, pues Casas del Alma o la Fundación de la Ciudad, Habitar el Mediterráneo o To Lose Your Head en Venecia en 2018, por ejemplo. Eres autor de muchísimos libros, como por mencionar también algunos, de la fealdad del arte moderno, Castillos en el aire o Cuando los arquitectos eran dioses, y eres el autor de este precioso libro, La ciudad de los días lejanos, del cual venimos a hablar esta tarde. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias. y voy ahora por ti, María. María ya es veterana en el club de lectura, ya ha venido más veces, pero aún así la voy a presentar. María Rubert es catedrática de urbanismo también en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Imparte docencia en las áreas de urbanismo y paisajismo. Es asesora del plan director del área metropolitana de Barcelona. Eres, María, además colaboradora habitual en medios escritos y audiovisuales, y en 2006 recibiste el Premio Nacional de Urbanismo a la Iniciativa Periodística. Eres autora de libros como, por ejemplo, también mencionar Barcelona sin GPS o nuestro queridísimo 14 parejas y un mosaico, que escribiste junto a Xavier Monteis y que forma parte de nuestro catálogo asimétrico y del cual estamos contentísimos por contar en él. Muchísimas gracias también, María, por unirte. Y bueno, yo creo que podemos empezar ya, si queréis, con el tema de hoy, el que nos ocupa, el libro La ciudad de los días lejanos. Pedro, yo creo que tú, como autor, nos tienes quizá que poner un poco en contexto. ¿Qué es la ciudad de los días lejanos? ¿Qué tenemos entre manos? Bien, lo que puedo hacer es explicar el origen del texto y en concreto además el título. El libro, el texto se empezó a redactar hace como unos 3 años como mínimo y era el resultado de un reto en que se me propuso escribir un texto dándome únicamente un título. El título me dejó, reconozco, completamente desconcertado, puesto que era La ciudad soy yo, que era una parodia, una imitación de
una célebre expresión de atribuida a Luis XIV, aunque él finalmente nunca la dijo, que es el Estado soy yo, l'état c'est moi. Bien, y había que escribir y la verdad es que no sabía muy bien qué hacer. Claro, en verdad hice 5 versiones del texto, puesto que primeramente me empecé a interrogar sobre lo que significaba el título que se me proponía, La ciudad soy yo, exactamente qué significa. Es la ciudad la que habla, la que se presenta como un sujeto y que por tanto defiende su identidad o integridad independientemente del uso, del bueno, del mal uso al cual se la somete, independiente incluso de los propios ciudadanos. Es decir, la ciudad, por tanto, tiene una voz y se expresa, y que expresa, o la ciudad soy yo. Claro, porque la pregunta es ¿quién pregunta? ¿Quién hace esta afirmación? ¿Quién es este yo? ¿Soy yo? Es decir, el autor del texto, que me identifico como urbanita con la ciudad. Es un político, una persona pública que considera que la ciudad tiene que obedecer y solo puede ser una ciudad si obedece a unos criterios que el propio estamento político o la voz política enuncia. Es cualquiera, es un ciudadano que considera de que él se identifica con la ciudad. Y esto además, ¿qué implica? Significa que, por tanto, la ciudad está a disposición de cualquiera o de una persona y que, por tanto, se convierte en un bien o en un útil con el que se puede hacer cualquier cosa. Es decir, el título era suficientemente ambiguo para dar lugar a distintas lecturas. Y efectivamente el texto empezó a, digamos, partir en una y luego en otra dirección, considerando de que es la ciudad la que habla, de que la ciudad se identifica por quién la crea o quién la dirige, o la ciudad es el conjunto de los ciudadanos. También hay que pensar que cuando estamos hablando de ciudades, no queda claro si nos referimos, aunque es cierto que en la antigüedad había términos distintos para nombrar, por un lado, la ciudad, los edificios, el conjunto de los edificios y de todo lo que constituye, digamos, la composición, el urbanismo de una ciudad, pero por otra parte también la ciudad son los habitantes que viven en este conjunto construido. Por tanto, incluso el propio término ciudad podía dar lugar a lecturas distintas. Ya sabemos que tanto en latín como en griego se distinguía entre la polis y la astu, o la urbs y la cibes. Tanto en un caso son edificios y en otro caso son habitantes. Bien, después de ir en una y en otra dirección, pensé a lo mejor en conjuntar todas estas distintas lecturas o aproximaciones al texto, pero lo que se puede hacer en cine o lo que se puede hacer en música no siempre es posible en escritura. Es decir, finalmente lo que acaba quedando es un collage que puede tener su interés, sin duda, y se han hecho obras maestras conjuntando y conjugando distintas voces. En este caso, lo que quedaba era un texto un tanto desordenado. Y finalmente se intentó una quinta aproximación, que es la que finalmente se ha publicado. Y esta aproximación, cuyo título ya no es La ciudad soy yo, y ahora explicaré qué significa este nuevo título, lo que pretende es un ejercicio que creo
esto María Rubén lo de saber mejor que yo, suelen practicar los jesuitas, que es partir de un concepto y darle la vuelta. Es decir, no solo defender un punto de vista, sino asumir el punto de vista contrario u opuesto, porque permite descubrir realidades que no se manifiestan cuando uno, digamos, asume un determinado postulado. Es decir, el poder ver un fenómeno o una realidad desde distintos puntos ofrece una imagen mucho más completa, compleja y matizada de lo que se está estudiando. En este caso, ¿cuál era lo que es digamos, el punto de partida que se sometía a crítica, teniendo en cuenta el sentido literal de la palabra crítica, que significa estudiar aisladamente un fenómeno? Por tanto, la crítica o la crisis consiste en escindir un tema de un conjunto y observarlo críticamente, es decir, intentando entender este objeto o este fenómeno desligado de un contexto, es decir, como si se pusiera debajo de un microscopio. ¿Y qué es lo que se ponía bajo el microscopio en este caso? Eran toda una serie de concepciones o de postulados que en ocasiones se defienden acerca de lo que tendría que ser o lo que debería ser una ciudad, la ciudad en la que todo se encuentra cerca del usuario, una ciudad en la que se practica un oxímoron, puesto que se pretende naturalizar la ciudad. Y esto evidentemente es una expresión contradictoria de por sí, lo cual no significa que la naturaleza no puede estar controlada y domesticada dentro de la ciudad. Es decir, había toda una serie de frases, de postulados, y yo no digo que los comparta o no los comparta, pero era ver si los analizamos. Perdóname que te voy a, Pedro, perdóname que te voy a interrumpir, pero es que de repente, no sé si a María también le pasa y a los que están detrás, te oigo como muy cortado. No sé si podemos probar a salir y volver a entrar. No vayas, o sea, lo que quiero es que te escuchen bien. Vale. Y aprovecho para preguntarte, María, que ya tienes el libro entre manos y toda esta cuestión que comenta un poco Pedro así de inicio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista como especialista y catedrática en urbanismo? Yo creo que es un libro que no se entiende sin conocer algo más el currículum de Pedro, que va más allá del arquitecto, ¿no? Pedro es arquitecto, efectivamente es arqueólogo también, es sobre todo un erudito, es un escritor, es un fotógrafo, ¿no? Es el editor de un blog brutal, donde no para de volcar fotografías y que generosamente comparte, ¿no? Es además titiritero últimamente, ¿no? Últimamente se ha convertido en actor y además actor con una presencia en la plaza pública. Ha estado 2 meses o 3 aquí en Madrid. Claro, esa actitud como de hombre renacentista que tiene Pedro explica el enfoque que él adopta en ese libro, ¿no? Porque en el fondo es como un baúl abierto donde él mezcla como le parece sus saberes, ¿no? Escondiéndose muchas veces sus opiniones. Bueno, escondiendo no, pero matizando. Pedro es una persona muy, muy prudente y yo creo que también el hecho de organizar el libro en esos 3 grandes paquetes, ¿no? Bueno, yo les quería decir una cosa, el título del libro, ahora lo va a contar Pedro, pero se desvela en la página 51. Y el subtítulo, yo siempre pensaba, ¿pero qué querrá decir? ¿No? Yo me acordaba claro, vosotros sois jóvenes, pero había Guillermo y los proscritos, era un libro de Richmal Crompton que leíamos cuando éramos pequeños. Claro, esa idea del desterrado, ¿no? En el subtítulo.
No, yo creo que pasa esto, ¿no? Que el libro tiene un orden y Pedro va asociando y engarzando ideas de diferentes campos que es lo que le dan atractivo para mucha gente, ¿no? No solo para arquitectos o arqueólogos o especialistas en la ciudad, ¿no? Y hace una cosa, yo no sé si está por aquí Pedro y continúa hablando él, pero continúo yo. Estoy intentando que entre, pero no sé por qué extraña razón no estoy aceptando la solicitud de entrada, pero no sé por qué no entra. Pedro, si nos estás escuchando, intenta cambiar la conexión a ver si hay algún problema y cerrar la aplicación, porque es la única manera de que consigamos que puedas volver a entrar. María, continúa, Bueno, yo por supuesto, tú creo si que quieres. Pedro es un profesor extraordinario, además de todas esas cosas, además de haber hecho esas exposiciones entre las más maravillosas que se han hecho por ahí, ¿no? Ujú, Pero, y hace un truco, tiene un recurso en la ujú, escritura que es hablar en pasado. Y ujú, claro, sobre, no sé, sobre textos escritos, sobre ciudades que están solo en papel. Y casi ujú, nos envuelve de una manera que creemos que él ha estado allí, ¿no? Él parece que haya estado en la utopía de Tomás Moro, porque él habla de esa ciudad tan bonita, de la ciudad de la puta, ¿no? Con el imán, y él ujú, describe lo que ocurre y uno se sumerge ahí, ¿no? O, no sé, yo creo que algo de ese truco, no truco, pero nos transmite como con la autoridad de quien ha estado ahí tomando nota, ¿no? ujú, Casi con Platón, ¿no? Y ujú, luego hay otra cosa. Yo os recomiendo a los que lo vayáis a leer que os detengáis en las frases cortas, porque de golpe eh, es en las frases cortas donde Pedro eh, fija sus ideas más radicales, ¿no? ujú, He anotado alguna, ¿no? El barrio es la antítesis de la ciudad. Eso es un intermedio entre una frase larga y otra frase larga, que tiene ese punto de ir contra el pensamiento dominante o lo que toca ahora, ¿no? ujú. Eh, la ciudad de vidrios y muros es un yacimiento arqueológico. Bueno, pues de acuerdo, pero está ahí, ¿sabes? Corta, contundente, radical. Ujú, Y no es la forma habitual con la que él habla, ujú, ¿no? Pero están ahí ujú, como entre paréntesis, ¿no? O las ujú, artes, una idea muy bonita, ¿no? Que las artes son saberes que facilitan nuestra vida en la ciudad y por lo tanto no vayamos a banalizar el espacio público con un arte que no sea consensuado, ¿no? Que no esté ujú, compartido, ¿no? ujú. La diferencia entre un arte y una pintada, que no va contra la pintada. ¿Está Ujú. Pedro ahí y habla él o sigo yo? Yo Pues puedo seguir, pero estoy intentando por todos los medios. Vamos a hacer una cosa. yo creo que Vamos él, a. él en este libro, yo si quieres, bueno, yo les recomiendo otra cosa, o sea, hay que leer el libro eh, con Google al lado, porque claro, está lleno de referencias que es estupendo. No, de verdad, que hoy en día se enriquece el libro enormemente, pero dices, bueno, Ujú, ¿de qué cuadro de Tiziano, de Tintoretto está hablando? Ah, vale, de acuerdo, sí, lo recuerdo, o no lo conocía, ujú, ¿no? O ujú, el fotógrafo ese, Callahan, ¿no? Que fotografía a principios del siglo esos paisajes de la ciudad con personajes inquietantes. Bueno, vamos a ver ujú, qué es, ¿no? O los grabados de Hopper, que yo conozco bien a Hopper, pero no he visto la última exposición de grabados. Claro, ese libro no ujú, se entiende tampoco sin la tremendo conocimiento que tiene Pedro de los textos clásicos y contemporáneos sobre las ciudades, pero sobre todo ujú, de las ciudades caminando, ¿no? ujú. Pedro es un gran viajero, ¿no? Tiene, como Gulliver, está inoculado por el virus del viaje y, y absorbe las ciudades, las fotografía, casi las aprehende, ¿no? No sé si se dice así en Sí, castellano, pero sí, 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 sí. las roba en sus, Claro. en sus Ujú, ¿no? El libro está organizado ujú, en tres grandes paquetes, ¿no? El imaginario de la ciudad antigua, donde él vuelca de una manera muy, muy bonita, ¿no? Porque engarza, no es ujú, cronológico, pero sí lo es, ¿no? Engarza ujú, cuestiones de diferentes momentos y nos habla de todo ese mundo de las ciudades ideales
a la vez tan perverso según cómo, ¿no? Desde la utopía, digamos, humanista de Moro, pero luego hay su contrarréplica en la Ciudad del Sol, me parece que se llama, de Campanella, ¿no? Que escrita durante el exilio en Nápoles, ¿no? Pero de eso no hace un tema, no hace una descripción, sino le sirve para explicar y concluir en el fondo una idea muy bonita, que es el elogio a la ciudad imperfecta, ¿no? La ciudad que en el fondo no aspira a ser perfecta, sino aspira a ser acogedora y más compleja, ¿no? Luego, hablando de la ciudad contemporánea, yo creo que, no sé si está escrito, y eso se lo quería preguntar durante la pandemia, pero yo creo que hay una parte que descaradamente sí, y es en el momento en que habla de la renaturalización, ¿no? Ese desiderato político, que a mí me parece muy bien, abro paréntesis, ¿no? Las ciudades tienen que ser más verdes, ¿no? Pero él le toma el pulso diciendo, bueno, no nos olvidemos que la ciudad se construye como algo en lucha, opuesto, es el claro en la selva, ¿no? Es la oposición a la naturaleza salvaje. La naturaleza lo que hace es comerse la ciudad a la que el hombre sale, ¿no? Y de ahí las ruinas de Palenque, ¿no? Rellenas de restos y de raíces, ¿no? Y luego indirectamente, en el fondo, desvela, aunque él no lo diga, ¿no? La enorme paradoja, ¿no? De cuánto en el pasado los intentos de aunar ciudad y naturaleza han dado situaciones perversas, ¿no? Como toda la ciudad suburbial de Ciudad Jardín, que se ampara en una teoría de que la solución es el imán que va a unir la naturaleza con la ciudad, y luego vemos la perversión del resultado concreto, ¿no? En el fondo él es un gran defensor de la cultura y en este sentido de la ciudad material, mineral, donde el hombre puede vivir y ejercer su... ¿Está por ahí, Pedro? No. Bueno. No consigue conectar. Sigo con algunas notas, ¿no? Yo creo que hay un capítulo que se llama Alturas que les recomiendo especialmente, ¿no? En las alturas, Pedro hace una muy bonita reflexión sobre Nueva York, una ciudad que conozco un poco, y mezcla dos pasos, por un lado, de Manhattan Transfer con la visión antagónica y más amarga o más dura de García Lorca, y también la durísima de Céline, ¿no? Ese Voyage au bout de la nuit, o no me acuerdo exactamente, o no sé si es o no sé qué. Y acaba, por ejemplo, con una presentación particular de sus impresiones de Nueva York, que yo creo que están escritas así, a raig, que decimos en catalán, ¿no? O sea, de seguido, ¿no? Seguido, sí, eso es, de corrido, sí. De corrido, ¿no? De su visión de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y que nos da la medida justa también de quién ha escrito ese libro, ¿no? De qué personaje, de qué ojos miran las ciudades, ¿no? De qué ojos se pasean viajando por el mundo y interesándose por la ciudad del pasado, pero por la del futuro, por la de hoy, ¿no? Y luego hay otro capítulo que me parece que es muy bonito y que merece también el detenimiento, que se llama Caminos y Trazados, ¿no? Donde habla de la actitud, bueno, todos conocemos y ya cualquier estudiante ya conoce el Baudelaire y la deriva y todo eso, ¿no? Y la deriva del flaneur, ¿no? Pero Azara nos hace reflexionar sobre otra manera de pasear, ¿no? La manera de pasear de Patrick Modiano, no sé cómo se llama, el novelista francés, que creo que tuvo un premio Nobel o algo así, y que pasea por París, pasea por el país de sus recuerdos, ¿no? Va a los sitios donde ha ido y vuelve a visitar la tienda esa que ya desapareció y que tiene la puerta bajada o la forma con que Proust habla de las ciudades, ¿no? Las ciudades recordadas, las ciudades que nunca se visitarán, las ciudades que él
imagina de pequeño ir, ¿no? Su añorada Venecia que inventa y que estudia desde los cuadros y desde sus imágenes desde París, ¿no? O Balbec, ¿no? Luego yo creo que, claro, en el fondo, en la tercera parte del libro, el remate final, ¿no? La ciudad moralizante, ¿no? La ciudad, en el fondo, es un canto a lo que habla en otro momento, ¿no? La ciudad, en el fondo, inacabada, la ciudad imperfecta, la ciudad que acoge a todo el mundo, ¿no? La ciudad que como el jesuita está dispuesto a entender el diálogo como algo no positivo, sino necesario, ¿no? La ciudad en la que no todos somos iguales, una ciudad que debe ser educada para que nos sentamos cómodos, ¿no? Y debe ser más neutra, y el espacio público debe poder acoger a una cosa y a la otra, ¿no? Y no puede ser monopolizado, ¿no? La idea de crecer es compleja, que es frágil, que tenemos que cuidarla, ¿no? Porque hay muy pocas ciudades en el fondo. Yo creo que ese es un problema, ¿no? Bueno, un problema, una realidad, Claro, hay muy pocas ciudades. claro, es que ahí antes no hablaba Pedro, comentaba, ¿no? La ciudad soy yo, y la pregunta sobre quién era la ciudad, ¿no? Pero también yo quería aprovechar a ver si conseguimos que por fin Pedro se una a la sesión. Quería aprovechar para preguntaros no quién, sino qué es la ciudad, porque tú acabas de decir, no hay muchas ciudades, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué es la ciudad o qué entendéis vosotros por ese término, ¿no? Más contextualizado. Claro, yo no sé qué diría Pedro en este caso. Se me ocurría que quizá, ¿y si marchamos todos y volvemos a abrir un Voy meeting? a ¿O hacer seguimos? esto, sí. No, voy a hacer esto porque hay algo misterioso aquí que no ocurre. Entonces, asimétricos, asimétricas, que estáis ahí detrás. Ya nos ha pasado alguna vez esto. Voy a cerrar este directo y voy a abrir el siguiente, ¿vale? Como Yo esto por se si queda guardado, tenemos problemas, sí, solo vamos os quedo. a... Sí, dime, María. Vale. No, que yo creo que el libro lo que va a hacer es que para quien lo lea, tomar nota al lado porque está lleno de información que solo la apunta. ¿Sí? Hay que leerlo lentamente porque está lleno de sugerencias que, como en sus clases, ¿no? Pedro es seguramente el profesor más interesante, más seguido, con más adeptos de la escuela. Tiene no ese truco, esa forma de presentarse. Adelante, yo creo, Pedro, esta vez, ¿no? Que estabas replicando un poco o comentando lo que María nos estaba explicando. Sí, Adelante. efectivamente, yo, digamos, cuando se me ha perdido estaba comentando que el libro tiene como dos partes. Estaba presentando la segunda parte que María ha analizado de manera mucho mejor de lo que yo he escrito, digamos, intentando analizar algunos de los criterios, postulados con los que se pretende construir una ciudad o mejorar una ciudad. Y existe una primera parte, y es la que además da lugar al título, en que se plantea, bueno, primero, ¿qué es una ciudad? Y ¿cuál es el imaginario urbano? Es decir, ¿qué imagen se ha tenido de la ciudad a lo largo de los siglos, al menos en Occidente? Y es cierto que existe en la tradición toda una serie de ciudades ideales, celestiales, desde la Jerusalén celestial, etc. Y la pregunta es exactamente qué expresan estas ciudades, digamos, no terrenales, o la famosa Laputa, situada en una isla flotante, en el libro los viajes de Gulliver, etc. Exactamente, ¿qué ocurre? Son estas ciudades ideales, iba a decir la quinta esencia de la ciudad, se presentan como lo que tendría que ser una ciudad, o por el contrario, expresan un desprecio de la ciudad. Porque lo que desde luego ocurre es que entre la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal existe un abismo.
No hay ninguna conexión, ni se quiere que tenga ninguna conexión, porque se consideraría que las ciudades celestiales, en este caso, se contaminarían de las ciudades terrenales. Por tanto, estas ciudades celestiales o las ideales que aparecen en la pintura renacentista son siempre unas ciudades perfectamente compuestas y sin vida. No hay nadie que vive en estas ciudades y que, por tanto, de algún modo, si se presentan como ciudades modélicas, lo que se entiende es que la ciudad tiene que ser un conjunto arquitectónicamente admirable, pero carente completamente de vida, porque se considera que la vida, digamos, distorsiona y anula el carácter perfecto y cristalino que tienen que tener las ciudades. De ahí, evidentemente, la defensa de la ciudad imperfecta, de una ciudad que se construye y se destruye, que se usa y se abusa de ella, etcétera, y que una de las cosas más sorprendentes, Barcelona es una ciudad ideal, fantástica, hay seguramente ciudades más hermosas y hay desde luego en la ciudad hay unos barrios mucho más hermosos que otros y sin embargo dos de los barrios que más me gustan y en los que me gusta pasear no son precisamente los barrios considerados ideales y es en la mezcla, en la imperfección, en la impureza, en la gente que pasea, en el ruido, me gusta el ruido de la ciudad, que manifiesta una vitalidad que desde luego no aparecen en estas ciudades celestiales. En realidad, ¿cuál es el imaginario de la ciudad? Desde luego en la Biblia está muy claro. Las únicas ciudades posibles son las ciudades celestiales. El resto son ciudades que deben ser condenadas. Es decir, evidentemente describe una sociedad todavía nómada y en la que el asentamiento tiene que ser, no puede ser permanente. Por tanto, hay un rechazo de la ciudad. Pero curiosamente, también ocurre en el mundo romano, porque en realidad, digamos, hay un canto, por ejemplo, en Tito Livio, hay un canto en la edad de Saturno, la edad ideal, iba a decir que corresponde un poco con el Edén, y en la edad de Saturno no hay ni muros ni puertas. No hace falta compartimentar el espacio, no hace falta construir nada, no hace falta construir techos. Estas cosas porque no hay enemigos y que por tanto la gente se puede encontrar libremente y dioses, humanos y animales viven en un mismo territorio. En realidad la edad de Saturno que se describe en el mundo romano no es muy distinta del Edén, que es precisamente aquel espacio en la que se puede vivir y en la que no se construye nada. Por tanto, la construcción, la parcelación, la definición aparecen como acciones proscritas. Y por tanto, en verdad, en estos cantos y en estas alabanzas a las ciudades puras, perfectas, etcétera, lo que se manifiesta es un cierto desprecio de la ciudad real, que precisamente por ser real, no es perfecta. Y lo que me preguntaba con los actuales postulados urbanísticos, o algunos de los postulados que se defienden, que desde luego son bien intencionados, ciertamente, no pretenden, digamos, dañar a la ciudad, en el fondo, no cuestionan lo que es la ciudad. Esto es lo que quería plantear. Y el título, La ciudad de los tiempos lejanos, es el nombre de una ciudad mítica mesopotámica, la Uru-Ula, que es descrita, es curioso, porque es descrita no solo como la ciudad originaria, sino como el origen del mundo en tanto que ciudad. Y en esta ciudad es una ciudad poblada de almas y de difuntos, es la ciudad de los muertos, de la que nace la vida. Y nacen los dioses. Entonces, en realidad es una ciudad mítica, es una ciudad ideal que nada tiene que ver con... Uy. Ya se ha ido. Pedro, te marchaste. como no te veo... ¿Sí? Te
Se marchó la Ahora voz. sí. A ver, continúa Eh, hablando. sí, se me oye. Sí. Ha Sí. entrado. Sí, vale. Porque Como además, no, no, y eh, tengo cerrado el sonido, ¿eh? Sí, lo tengo bloqueado, pero bueno. Pues por tanto, digamos, de nuevo es una ciudad que en el fondo es una ciudad poblada de muertos. Por tanto, hay una ambigüedad entre las ciudades ideales y las ciudades por escrito. Es decir, ciudades que en el fondo son denostadas. Porque la ciudad, digamos, yo creo, es la aceptación del otro, la aceptación de determinadas limitaciones, la necesidad de conectar, de andar, la necesidad de desplazarnos. También es un territorio para poder explorar. Si evidentemente vivimos todos aquí, si lo tenemos todos a 15 minutos, seguramente es fantástico, pero el resto de la ciudad ya no existe para nosotros. Y por tanto la ciudad se convierte en un conjunto de barrios con fronteras mentales y no físicas. En otras ciudades hay fronteras, hay murallas, etcétera, pero en este caso mi mundo se va reduciendo y se va reduciendo a todo lo que tengo a la mano. Es muy confortable, ciertamente, pero esto es vida urbana. Esto es, digamos, las preguntas que yo me hacía o que me planteaban alguna de las concepciones actuales de la ciudad, que ni denosto ni defiendo, sino que intento comentar viendo qué ocurre cuando estos postulados se defienden. Y lo que aparecen son unas zonas, me parece, grisáceas. Es muy interesante, Pedro, este tema, ¿no? De quedarnos a los 15 minutos, como acabas de decir, ¿no? Esa famosa ciudad de los 15 minutos y que todo lo demás desaparezca. Yo creo que quizá a todos, en cierta manera, nos ocurre, ¿no? No lo sé, a vosotros dos si os ocurre. A mí, por ejemplo, me ocurre. Yo siempre me muevo muy cerca del barrio donde vivo, del barrio donde trabajamos, donde tenemos el estudio, y cualquier cosa que pase por, no sé, por ir al centro de la ciudad es como un universo, ¿no? ¿Qué es? Dime, Pedro. Las novelas de Juan Marcé en realidad tratan exactamente este tema. Siempre hablan de un barrio en concreto, en este caso el barrio de Guinardó, absolutamente cerrado, del que alguna persona, iba a decir prácticamente se escapa, se aventura por la ciudad y descubre un mundo. Y su vida cambia completamente. Ya, por no hablar de la famosa Las últimas tardes con Teresa. Pero yo creo que Juan Marcé es el autor que precisamente conjuga lo lejano y lo cercano y muestra, en verdad, lo que ganamos cuando no tenemos todo a mano. Porque tenerlo todo a mano, de algún modo, evidentemente para muchas personas es mucho más cómodo, hace la vida posible, sin duda, pero se pierde esta capacidad de descubrir y de sorprender que ocurre cuando las cosas están más allá de mi alcance. Lo cual no significa que sean inalcanzables, pero significa que para poder alcanzarlas tengo que tomar una decisión que es la de aventurarme más allá de mis límites y limitaciones. Esto es cierto, Pedro, pero también es cierto lo contrario, o sea, que la ciudad, por eso, en plan jesuítico, ¿no? La ciudad enorme, la ciudad metropolitana, la ciudad que obliga a que gente se mueva. El problema es que no es una aprehensión de toda la ciudad, sino es un movimiento obligado, ¿no? Dentro, fuera o periférico, ¿no? Y cuando la ciudad se hace grande, se convierte más que en barrios, ¿no? En células, ¿no? En una ciudad de globos, ¿no? La gente se mueve en el barrio en torno al metro de llegada y en el lugar donde llega, ¿no? Y eso conforma esa vida
intermitente, Sí, ¿no? sí, Esos barrios intermitentes, ¿no? Y con el barrio ha pasado de ser una palabra, y tienes toda la razón, denostada, ¿no? Vivir en un barrio era decir, bueno, vive en un barrio, no tiene, eh, no vive en la ciudad, ¿no? barri- Ujú. A ser, barrio ha dado, bueno, ha dado barrio, además a barriada barriada. ya era la Claro, bomba, o sea, vivía en una barriada, es ya no sé qué, a que lo bueno sea vivir en un barrio, ¿no? Y que queremos que la sí, ciudad sea un barrio. Bueno, debe haber como un término medio, ¿no? De sin duda. adaptar. Seguramente al ensanche le iría mejor ser más barrio. El ensanche podría barrizarse y en cambio todo Barcelona debería hacerse más metropolitana, más ciudad, ¿no? Más, Exactamente. Sí, totalmente Ujú. ¿no? de acuerdo. ¿Y Y cómo yo, se encuentra este equilibrio? complementando a Marcé, la película Chavalas, yo no sé si la viste, Sí, Pedro, Chavalas, de sí, Carol sí, sí, Rodríguez, sí. Exacto. que habla del fenómeno de Carol Rodríguez, Sí, recomendable sí, también sí. con Últimas Tardes Ujú. con Teresa. ¿Y cómo se encuentra este término medio? María, Pedro, ¿no? Que estáis Pedro, comentando. ¿Cómo Pedro. se hace esto? Era curioso, pero cuando la pandemia, efectivamente, el texto ha sido escrito mayoritariamente durante la pandemia, efectivamente, lo que, claro, el mundo se hizo muy estrecho. Es decir, no podíamos estar a más allá de unos centenares de metros, etcétera, y yo intenté aventurarme, es Mm, decir, ir más allá de lo que se permitía con toda la prudencia y bueno, lo que se descubría era una ciudad muy distinta de la conocida. Era literalmente aventurarse en territorios desconocidos. Entonces, ¿cuál es la medida? La medida tiene que ser, tiene que proporcionar un espacio que invita a descubrir, al descubrimiento del espacio y al descubrimiento de nosotros mismos, descubriendo este espacio, ujú, sin tener, sin quedar paralizados por el miedo. Eh, no puede ser un espacio infinito, porque el espacio infinito es el lugar donde te pierdes, sino que por ujú. el contrario, el descubrimiento de la ciudad tiene que proporcionar una ganancia. Tenemos que encontrarnos o reencontrarnos y no perdernos. Entonces, es cierto cuál es el tamaño adecuado. Supongo que depende de cada uno. Mm, Yo creo que es Yo supongo que sí, en sí, muy realidad, interesante tu reflexión también, Pedro, sobre el arte urbano, ¿no? Y que enlaza con la exposición que realizaste en Venecia, ¿no? La idea de que eh, el espacio público debe ser un espacio suficientemente neutro en el fondo para que todos nos reconozcamos, ¿no? O sea, por lo tanto, exactamente, y el papel del arte, tanto del graffiti como de la escultura, la estatua o la escultura, ¿no? O la escultura del político de turno, con todo el sí, respeto, o del señor que tiene un gusto determinado, ¿no? O sea, ese punto intermedio para que el espacio público sea realmente, uno no tenga que ir cabizbajo en algún momento en el libro, ¿no? sí. Que Pedro Ah, me imagino mirando al suelo para... Ay, María, ahora, María. no sé, María, ahora ha sido María la que se nos ha paralizado. sí. Probablemente No, ya está, ya ahora. vuelve, Ahora, sí. ya estás. María, adelante. No, Es ya curioso, pero, era esto. No, era decir, comentar eso, ¿no? Que sí, el capítulo en el que Pedro subraya esa necesidad de considerar el espacio público que para bien o para mal, en Barcelona ha sido desde los 80 el emblema de la modernización y lo es en todas partes en este momento, ¿no? Y la recuperación del espacio para el ciudadano a 15 minutos o a hora y media Mm, de recorrido, ¿no? Que ese espacio público mantenga, garantizar como sea que ese espacio público tenga las condiciones para que todos nos sintamos exacto, cómodos, sí, ¿no? Y el gusto, totalmente, es que hay que hablar del buen gusto también, o sea, hay un problema, no sé, ¿no? Pedro, esto sí, entiendes más que yo. sí, 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 sí. No, es ujú, decir, tiene que ser un espacio donde cada uno se pueda proyectar.
Es curioso, pero Ujú. un amigo que es arquitecto y que es profesor en la escuela y con quien trabajo, el arquitecto Tiziano Surs, me fue comentando, este libro es un poco reaccionario. Y yo pensé, sí, sí, sí entendemos la palabra reaccionario, el adjetivo reaccionario y el sustantivo asociado, que es reacción, es una reacción, un intento de reacción ante determinados postulados, no para denegarlos o rechazarlos, sino para estudiarlos. Es decir, unos postulados con los que no tenemos que necesariamente comulgar como si fueran ruedas de molino, sino que los tenemos que estudiar y valorar para ver la pertinencia, su bondad y sus limitaciones. Ujú. Ujú. Mm. Bueno, está Yo, claro que la otra ciudad pregunta. abierta parece... No, 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 ya. Dale María, que la No, ciudad no, abierta. no, no, nada, que la ciudad abierta o la ciudad de los bloques, que parecía la desiderata, en ese momento nadie se atreve a decir que un bloque sea más interesante que una calle en el Guinardó, no sé cómo Sí, decir. sí, sí. Y que la Sí. modernidad, ¿qué es más moderno? ¿Un edificio entre medianeras en Guinardó o en Gracia o en el Ensanche o un bloque de la zona no sé qué, ¿no? Ujú. Los Por suerte bloques, vamos variando, ¿no? los bloques compactos, los bloques que se tocan, son bloques que generan calles. Es cierto que no toda calle es agradable, tiene que tener unas ciertas medidas, sin duda, pero las calles no son trazados en el vacío, punteados de edificios sueltos. Esto no son calles, Ujú. estos son avenidas infernales, en los que por otra parte nadie se siente cómodo ni seguro. Hay una denuncia precisamente de zonas donde determinados colectivos se sienten inseguros y no se atreven no se atreven a desplazar y en la mayoría de los casos estos espacios son espacios en la que la vista se pierde en todas las direcciones. En una calle formado por edificios compactos marca una dirección y uno se puede sentir mucho más protegido o acogido que en realidad en descampados cruzados por avenidas Mm. que requieren, por Yo, otra parte, mucha más luz y, por tanto, generan Claro, un gasto. yo lo que claro. creo que es muy Yo, polémico es esa idea de que naturalizar la ciudad está mal, ¿no? No, que estoy, estoy de acuerdo en parte, pero creo que esto está bien, o sea, tirarlo así, ¿no? Como un... Es eh, importante que la naturaleza esté, pero la naturaleza cultivada. sí, sí. mm, No, es cierto también que en el momento de la pandemia, además en Barcelona concretamente, mm, la naturaleza estaba explosiva, Sí, como que es bonita también, porque quería ujú, decir que estaba más tranquila, con menos contaminación, pero hubo un momento en que faltaba mucho hilo de ese, sí, de sí. cortar las cosas, ¿no? Y mucha tijera de mm, poda y mucho cariño, ¿no? Un jardín en la ciudad requiere el triple de atención que un jardín o que el campo, ¿no? Sí. Que va a ser usado El por modelo, más gente. iba a decir, el modelo de mm. jardín para nosotros es el jardín árabe y es, digamos, es la naturaleza absolutamente cultivada, es decir, acogida, cuidada, ordenada Y contenidas. Mm, y contenida. ujú, ujú, mm. Voy a aprovechar, Pedro, María, a preguntaros también precisamente por el papel de los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos sobre las ciudades. Hablo, por ejemplo, de esta reivindicación que contabas, Pedro, ¿no? Que determinados colectivos no se sienten seguros en determinadas ciudades. ¿Cómo podemos actuar nosotros, no solo como espectadores de lo que nos proponga un plan urbanístico o no, qué papel o incluso responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas tenemos en la ciudad? Si
hay colectivos o personas que se sienten inseguros, esto es un fracaso de la ciudad, un fracaso de planificación. ¿Cómo se puede solucionar? No lo sé. Y claro, evidentemente colocando más luces, etcétera, y seguramente más guardias o seguridad, de manera que la persona o las personas que transitan por allí se sientan acompañadas. Pero evidentemente esto es un fracaso. Está claro que una ciudad más desigual, ¿no? Con unas diferencias de renta como las latinas brutales, pues fomentan mayor nivel de inseguridad y mayor nivel de crime, como le llaman en América, ¿no? Ahora, lo que está claro es, claro, cuando Jacobs escribió su libro, siempre hay esa idea de que Jacobs estaba a favor de la tienda y del tendero y no de la iglesia y de los monumentos, ¿no? Sino parece que... Sí. Y además la criticaban por eso, ¿no? Ah, la mamá Jacobs que defiende el papel del tendero y no el valor del museo, que también lo defendía. Pero en cualquier caso sí que es cierto que una ciudad más igual o más mezclada, ¿no? Donde no hayan bolsas de pobreza y bolsas de riqueza, donde las basuras son todas triple o cuádruple o quintuple, pues genera una sociedad más equilibrada y con menos peligro, ¿no? Sí. Acostumbrarnos a vivir un poco más mezclado tiene sus Porque, ventajas porque para además todos, ¿no? la propia palabra bolsa evoca el encierro. Es decir, Claro. cerramos determinados barrios, hay en Madrid, pero también hay en Barcelona, y hay barrios, digamos, pudientes que también viven encerrados sobre sí mismos, teniendo miedo de todo lo que puede ocurrir, digamos, Ahora se fuera. produce la paradoja que muchos riquísimos en este momento quieren vivir en las ciudades en zonas más mezcladas, en un apartamento estupendo, Sí. pero no en una cerrada, ¿no? Porque claro, si tú eres caco o digamos, si tú eres ladrón o tienes necesidad de robar para lo que sea, donde irás es a eso, ¿no? Se trata de Y que la quizá ciudad también, garantice más equilibrio, ¿no? Sí. y quizá también esto tenga que ver, y lo digo haciendo referencia también pues por ejemplo, a los PAUs, a los ensanches, por ejemplo, que hay aquí en Madrid, incluso los propios bloques que se plantean habitacionales son exclusivos, muchos de ellos, de vivienda, ¿no? Quizás esto tenga también que ver con la mezcla de usos, no solo la mezcla social y equilibrio social, sino también los usos, ¿no? Claro, si en una calle de no sé cuántos kilómetros de largo solo hay fachadas cerrada en planta baja, porque no hay nada más que vivienda desde la primera hasta hacia arriba, ¿qué hay cuando tocamos el suelo en estos bloques, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre ahí cuando no hay nada y aparece la inseguridad o la incertidumbre del vacío, ¿no? Que esto genera inmediatamente la Pedro, por ejemplo. aparición. Esto genera la aparición de centros comerciales, evidentemente aislados, que requieren grandes zonas de aparcamiento, desconectados completamente de las zonas residenciales. En realidad no tendría que haber zonas residenciales, tendría que haber zonas habitables en las que comercio y espacios públicos y privados pudieran cohabitar sin problemas. Y por qué no, de tanto en tanto, alguna iglesia o alguna mezquita en la que alguna persona pueda simplemente entrar y sentarse en una silla o en una alfombra, nada más. Bueno, totalmente, ¿no? Y también que la ciudad se use a lo largo del día requiere que haya mezcla de usos, porque si no pasa que perdonad que tengo un problema. Un segundo. Y desde luego la pasa nada. ciudad... Pedro, ciudad... como no te veo... ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. ¿La ciudad, decías? No,
la ciudad que acoge solo un determinado uso, cuando la hora en la que este uso cesa, se convierte en una ciudad que da miedo. Sí, evidentemente los típicos barrios de empresas, de bancos, etcétera, donde nadie vive durante los días en horas laborables, en días laborables, hay una ilusión de vida. En cuanto llegan los días de ocio o las horas de ocio, aquello se convierte en un desierto. María, no sé si tú querías aportar alguna cosa No, más. yo quería comentarle está muy bien descrito o muy bien organizada la explicación de las ciudades, de esas ciudades utópicas, ¿no? Sobre todo, a uno a veces le interesa lo que conoce, pero también lo que matiza lo que ya conoce. Si no lo conoces, no lo entiendes nada. Si lo conoces un poco, una explicación sí, te sirve más, ¿no? O te alimenta más, ¿no? Y, por ejemplo, Coloca, te sitúa, sí. claro, te coloca o ves otro punto de vista. Ah, no había pensado en ello, ¿no? Yo soy una lectora porque tengo un libro ahí de Gulliver, su viaje con esos grabados tan bonitos. No, pero pensaba en la ciudad de las mujeres, ahora que estamos en ello, de Christian de Pisan, ¿no? Tan interesante y tan precoz, ¿no? De su propuesta, ¿no? No, Que Pedro... es un texto sorprendente, además es un texto escrito en el fondo a finales de la Baja Edad Media. Es un texto escrito Claro. hacia el 1390 por una persona que viene de Italia, bueno, viene de un condado italiano y se instala en Francia y defiende la ciudad, pero considera que en la ciudad no, digamos, es una ciudad que excluye a una parte de la población y que por tanto pretende construir una ciudad mucho más amable, mucho más acogedora y esta ciudad estará compuesta exclusivamente por mujeres, algunas de las cuales eran figuras míticas denostadas, pero que precisamente por su capacidad constructora se aceptan, y es más, que afirma que la imagen denostada de estas figuras en realidad es una imagen creada por el hombre. Estoy pensando, por ejemplo, en la mítica reina Semiramis, siempre presentado como, digamos, el paradigma de la perversión, la que mata a su marido, se casa con su hijo, etcétera, que es la constructora de las murallas, en el mito, la constructora de las murallas de Babilonia. Cristina de Pizán acepta que Semiramis contribuya a la ciudad de las mujeres, mostrando que incluso si ella tuvo que cometer determinados actos, fue en realidad obligada a ella. Y que pese a todo, su contribución a la creación de una ciudad amable y habitable es decisiva. Pedro, María, yo estaría encantadísima de seguir hablando con vosotros, a pesar de que a Pedro ahora mismo no lo estoy viendo, pero sí. ya hemos dejado pasar como varios minutos fuera de hora. Yo os quiero agradecer a ambos haber estado con nosotros y haber podido hablar un ratito de la ciudad de los días lejanos. Os recuerdo a todos y a todas los que nos estáis viendo, este libro ya está disponible, sí, por supuesto, en nuestra tienda online, pero en librerías, ¿vale? Las librerías, como os digo siempre, por favor, id a comprar allí los libros. Son nuestras compañeras de viaje necesarias en esta aventura editorial que nos acompaña pues desde hace, en nuestro caso, desde hace ya 15 años casi, y a todos y a todas yo creo que nos dan mucha alegría y vida a la vez, incluso a las ciudades, no solo a nosotros como lectores, sino a las propias ciudades. Pedro, María, vamos a hacer esto que os digo. Voy a comprobar si efectivamente, Pedro, te has quedado grabado o no. Esto es un misterio ahora mismo. Y si os parece bien, bueno, pues si se ha quedado grabado, todo bien. Y si no, pues si os parece, podemos hacer una segunda sesión en la que volvamos a contar
muchas de estas cosas, pero quizá acaben saliendo otras. Os mando un abrazo a ambos. Gracias por estar con nosotros. María, Pedro, gracias. Muchas gracias, María, y hasta otra. Hasta otra. Gracias. Chao.